El bosque se alzaba antiguo, una fortaleza de secretos. Árboles retorcidos arañaban el cielo, sus ramas entrelazadas como dedos nudosos. La luz del sol luchaba por penetrar el denso dosel, proyectando largas y misteriosas sombras que danzaban con el viento. Los lugareños hablaban del bosque con reverencia y miedo, porque era aquí donde la leyenda de la bruja del bosque echaba raíces. Los aldeanos susurraban historias de una mujer, una vez una curandera venerada, que había sido expulsada, tachada de bruja. Hablaban de su retiro a las profundidades del bosque, su dolor transformándose en un poder que resonaba con la energía ancestral de la espesura. El susurro de las hojas parecía murmurar su nombre, un recordatorio constante del poder que habitaba en su interior. La bruja del bosque era más que una simple leyenda. Era una fuerza de la naturaleza, tan salvaje e indomable como el propio bosque. El pueblo era pequeño. Sus habitantes estaban unidos por la tradición y desconfiaban de quienes desafiaban el orden establecido. La mujer que se convertiría en la bruja del bosque era conocida simplemente como Elara. Era una mujer de conocimiento, experta en las artes curativas y venerada por su conexión con el mundo natural. El toque de Elara podía calmar quemaduras, sus cataplasmas podían extraer infecciones, y su conocimiento de las hierbas podía aliviar incluso el dolor más agonizante. Pero su sabiduría, extraída de la tierra y susurrada por el viento, era vista con recelo por aquellos que se aferraban al dogma y temían lo que no podían controlar. En una temporada cruel, una enfermedad azotó la aldea, dejando un rastro de desesperación a su paso. Elara, trabajando incansablemente, logró salvar a muchos, pero sus remedios, basados en la sabiduría ancestral y el poder del bosque, fueron considerados brujería por los ancianos de la aldea. Desterrada y sola, Elara buscó consuelo en el corazón del bosque. Los árboles, que antes eran fuente de sus remedios curativos, se convirtieron en sus únicos compañeros. Los susurros del viento, que antes llevaban secretos del mundo natural, ahora resonaban con el dolor de su traición. Pero el bosque, un observador silencioso de innumerables estaciones, le ofreció algo más que consuelo, le ofreció poder. Cuanto más se adentraba Elara en el bosque, más mutaba su dolor, transformándose en algo más salvaje, algo indomable. Los aldeanos, observando desde lejos, la veían cada vez menos como Elara la curandera, y más como una criatura del bosque. Se difundieron historias de luces extrañas que emanaban del bosque, de plantas que florecían fuera de temporada, de animales que se comportaban con una familiaridad desconcertante con la marginada Elara. El miedo, como una mala hierba, echó raíces en los corazones de los aldeanos, creciendo con cada historia susurrada. La llamaron bruja, su miedo alimentando la misma transformación que temían. El bosque, en su sabiduría ancestral, reconoció la fuerza innata de Elara. Abrazó su dolor, su ira, su creciente poder, y les ofreció refugio. En el abrazo del bosque, Elara descubrió una resiliencia que nunca supo que poseía. El bosque se convirtió en su refugio, un lugar donde podía curar las heridas infligidas no por la naturaleza, sino por la crueldad de la humanidad. Construyó una pequeña cabaña en lo profundo del bosque, con paredes tejidas con ramas y enredaderas, y el techo cubierto de hojas. Era un santuario del mundo que la había rechazado, un lugar donde podía comunicarse con los espíritus del bosque y abrazar el poder que fluía por sus venas. Los susurros del viento se convirtieron en sus confidentes, el susurro de las hojas en su coro. Los animales del bosque, ya sin miedo, se convirtieron en sus compañeros, sus instintos reconociendo el espíritu afín que moraba entre ellos. Elara, la marginada, se hizo una con el bosque, su propio ser entrelazado con la antigua magia que latía bajo el suelo del bosque. A medida que los años se tejían en el tapiz del bosque, las historias de la bruja del bosque adquirieron una nueva dimensión.
Viajeros, perdidos y asustados, se topaban con su claro escondido, atraídos por una fuerza invisible. Algunos se encontraron con visiones aterradoras, pruebas de su valor y determinación, mientras que otros encontraron consuelo y guía en la presencia de la bruja. El propio bosque parecía cambiar y balancearse alrededor de Elara, respondiendo a cada uno de sus caprichos. Los árboles se abrían para crear caminos donde antes no existían, las enredaderas se extendían para guiar a los perdidos, y los susurros del viento llevaban advertencias o profecías a quienes se atrevían a escuchar. Una historia hablaba de una joven, Anya, que había sido gravemente herida por bandidos mientras viajaba por el bosque. Dada por muerta, fue encontrada por Elara, quien usó su conocimiento de los secretos del bosque para curar sus heridas. Anya salió del bosque días después, totalmente recuperada, con el corazón lleno de gratitud y asombro. Otra historia hablaba de un mercader codicioso, movido por la avaricia, que pretendía explotar la riqueza del bosque para su propio beneficio. La leyenda de la bruja del bosque se convirtió en un reflejo del corazón humano, un testimonio de la dualidad del poder. Era temida y venerada a la vez, un símbolo tanto de destrucción como de salvación. Para aquellos que se acercaban con miedo y malicia en sus corazones, el bosque se convertía en un laberinto de terror, un reflejo de su propia oscuridad. Aquellos que llegaban con humildad y respeto, sin embargo, encontraban consuelo y guía en el abrazo del bosque. Aprendieron que la magia de la bruja no era una fuerza a la que temer, sino un reflejo del poder que residía en la propia naturaleza. Los aldeanos, con el tiempo, llegaron a comprender que la bruja no era un ente malévolo, sino una fuerza de equilibrio. Empezaron a dejar ofrendas en la linde del bosque, muestras de gratitud por la protección que la bruja les brindaba. Elara, antes rechazada y temida, se convirtió en un símbolo del poder del bosque. Ella encarnaba la resistencia de la naturaleza, su capacidad de curar y dañar, de nutrir y devorar. Los aldeanos, antes cegados por el miedo, llegaron a comprender que la bruja no era una entidad separada sino una extensión del propio bosque. El bosque bajo su guía floreció. Hierbas y flores raras florecían en abundancia. Los animales prosperaban bajo su protección y las estaciones transcurrían en perfecta armonía. Los aldeanos, al presenciar esta transformación, comenzaron a comprender la verdadera naturaleza del poder de la bruja. No era portadora del caos, sino guardiana del equilibrio. El miedo que había llevado a los aldeanos a expulsarla dio paso lentamente al respeto, luego a la reverencia. La bruja, antaño símbolo de su miedo, se convirtió en representación del poder y la majestuosidad del mundo natural. La leyenda de la bruja del bosque nos recuerda el poder de la naturaleza y el miedo a lo desconocido que reside en todos nosotros. Nos impulsa a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, a cuestionar lo que percibimos como peligroso y a reconocer la fuerza que podemos encontrar al abrazar nuestro verdadero yo. El viaje de la bruja, de curandera repudiada a poderosa guardiana, refleja nuestro propio potencial de transformación. Todos albergamos en nuestro interior la capacidad de la oscuridad y la luz, de la destrucción y la creación. A menudo es a través de nuestros mayores desafíos que descubrimos nuestra verdadera fuerza, al igual que Elara encontró su poder en lo más profundo de su desesperación. El miedo que llevó a los aldeanos a desterrar a Elara es el mismo miedo que a menudo nos ciega a la belleza y el poder que existen más allá de nuestra limitada comprensión. La leyenda de la bruja del bosque sigue viva, transmitida de generación en generación, susurrada en torno a las hogueras y compartida en voz baja. Sirve como cuento con moraleja, pero también como faro de esperanza, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos el poder de superar la adversidad y emerger más fuertes,
más conectados con el mundo que nos rodea. Al estar al borde del bosque, escuchando el viento susurrar entre las hojas, casi se puede oír su voz, un susurro en la brisa. Es una voz que habla de resiliencia, de la interconexión de todos los seres vivos y del poder que reside en todos nosotros. La bruja del bosque puede ser una leyenda, pero su historia es un reflejo de la magia real que existe en la naturaleza y en nosotros mismos. ¿Qué descubrirás cuando abraces lo desconocido que llevas dentro y te aventures en el corazón del bosque?